olvidamos la toalla. Un toallón a un lugar termal es lo primero. Y allá no venden. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Y hoy proponemos ir hacia el norte, utilizando desde La Falda la ruta nacional 38, unos cuantos kilómetros al norte, pesada la ruta 38 en estos tiempos más. El parque automotor, como decimos, ha crecido, y para las motos hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden, no hay que apurarse, hay que tener mucho cuidado, especialmente por los espacios y los vientos. Seguimos disfrutando un hermoso día. Hoy nos vamos al agua y ya les decimos a dónde vamos. Y nuevamente entramos a Cruz del Eje. Y tuvimos que entrar, porque haciendo un repaso mental íbamos a un lugar termal y nos acordamos que nos faltaba algo en la lista. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a nosotros también. Por eso estamos hoy aquí en Cruz del Eje. En todos los viajes uno prepara, en este caso salimos con carpa y con todo listo, no nos olvidamos absolutamente nada. Mentira, siempre te olvidas algo. Íbamos camino a una salida importante, vamos a ver si podemos pasar ahora por Terma de Quicho. Olvidamos la toalla. Un toallón a un lugar termal es lo primero. Y allá no venden seguro, así que tuvimos que entrar acá a Cruz del Eje. Pasamos por uno de estos supermercados que hay en todos lados, ahí los amigos de la cadena Disco. Y bueno, tuvimos que comprar un toallón, lo bautizamos como el toallón de a la vuelta de casa. Síganos, ahora sí, seguimos camino rumbo al norte. Bueno, estamos llegando a Bueno, en nuestro norte es así, tenemos estos pintorescos pueblos con muchos espacios donde hay cultivos, hay ganados. Hay que tener siempre en cuenta la hora de viaje. Hoy tenemos el sol de frente y esto muchas veces no nos permite tener una buena visión, por eso hay que anticiparse. ¿Cómo le va? Buenas tardes. De La Falda voy a ver si llego a Terma de Quicho. Dice que está mejor que antes. ¿Cómo está el camino? Está lindo, está tirón que quiere hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Es importante por el tema de los controles policiales tener la documentación a mano. Ahí pasamos uno, no nos pidieron nada, pero siempre o en la campera o en un bolsillo de nuestros bolsos tener toda la documentación a mano. Este es un consejo muy útil cuando nos tocan estos controles. Bien, llegamos a la entrada desde Ruta Nacional 38 para ir a Terma de Quicho. Vamos a seguir este camino. Venimos muy cargados con la Falcon hoy. Hemos tenido alguna dificultad de batería, así que bueno, vamos a esperar a mostrarle este camino que está muy lindo porque son las únicas termas en la provincia de Córdoba que están muy cerquitas, son 160, 150 kilómetros de la ciudad de La Falda por Ruta Nacional 38, ahora nos quedan 20 kilómetros de tierra. Acompáñenos aquí en la vuelta de casa. Este camino es recto, está bastante mejorado, hay muchos serruchos, algo de arena, hay que mantenerse siempre en la huella, atentos también por los autos que vienen de frente, por animales que a veces cruzan, pero tranquilamente en una moto se puede hacer perfectamente. También otro tema es la tierra, así que ir con la visera baja y si es verano también. Así eso nos va a asegurar llegar bien, hacer alguna paradita, revisar si no se nos aflojó algo. Todo esto para estos 20 kilómetros que son los que sufren los que van en otros vehículos más grandes para llegar a estas termas de Quicho.
bueno, la bifurcación la tomamos a la izquierda, ya estamos muy cerca de llegar a destino final en este día, con el sol cayendo, gracias a Dios hemos podido llegar aquí. Nos vamos a encontrar algunos autos, por supuesto, van más despacio y ya estamos casi llegando a lo que va a ser nuestro destino por estos días, que va a ser Termas de Quicho. Bien, y llegamos a la altura de la escuela primero, y pegado a la escuela el complejo de Termas de Quicho, que vemos que ya está bastante renovado. Hay gente, alguien que nos espera. Ya le mostramos para que no se lo pierda en el próximo fin de semana que quiera visitar aquí Córdoba. Soy de La Falda. Me quiero acampar, tirar la cartita en un lugar, estar un par de días y... Tiene lugar en cualquier lugar, ya sea de allá del descampado, Bien. o quiera un poco más de seguridad por la altura, la carpeta blanca, ahí debajo puede aconsejar. Bueno. En cualquier lado, ya sea de allá o Sí, ahora hay luz. Tienen el teléfono. hay luz, hay luz. Me murió la batería, creo, del Así que la pared recién tengo que empujarla acá en la ruta. Acá estamos en Terma de Quicho, cerca de Cerrezuela, está como Román. ¿Qué tal? Bienvenido a la vuelta de casa del programa. Hoy llegamos acá, algunos problemitas mecánicos tuvimos en el camino, pero pudimos llegar. Román, contanos, ¿qué encontramos acá? Está totalmente cambiado la última vez que vimos. Nada que ver a lo que es el principio, a lo que la gente conoce, que era el campo puro. Ahora han agregado todo lo que vendría a ser el tema de piletas, baños, 3 locales de proveeduría. El del señor de allá, que se llama Horacio, un señor que está alquilando casualmente la casita antigua de los famosos conocidos, las viejitas. Los conocimos hace unos años atrás. Ahora la están alquilando y bueno, y hacen comida ahí, así que aprovechan para eso. Y al fondo también tienen otro proveeduría. ¿Y está abierto todos los días? Todos los días, 24/7, los 365 días del año. No, bien, aclaro, para Córdoba, son las únicas termas de la provincia de Córdoba que están aquí, a la altura de Cerrezuela, sobre Ruta Nacional 38, el camino está demarcado, hay que andar tranquilo, uno tranquilo llega perfectamente, y ahora hasta el proveedor tiene energía eléctrica también. Sí, tenemos energía y de a poco van mejorando el tema de los enchufes para que los motorhomes tengan accesibilidad a la energía, comodidades, y en caso de ahora en invierno tengan calefacción. Así que de a poco van a agregar. Excelente, gracias Román, vamos a hacer el camino. Amigo. Bienvenidos entonces al Terma de Quicho, en cualquier momento, una escapada, se pasa un hermoso fin de semana con la familia. Disfruten, amigo, gracias. Gracias a vos. El día se ha puesto muy lindo, muy fresco, pero también tiene otra particularidad de Termas de Quicho, ¿no? Tenemos lugar para acampar. Es un camping agreste. Hay 3 lugares para venta de comida en este momento, hay muchos motorhomes. Y tenemos también la represa, que está utilizado por algunos aquí para hacer actividades acuáticas, ¿eh? Algunos nadan y otros utilizan para ir en pequeños kayak. Gente que se divierte acá en Termas de Quicho, a la vuelta de casa. A la vuelta de... Nah, bueno, vos querés gritar en el programa, ser famoso y encima... Vos solo querés ser famoso nomás. Vos querés ser plata. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo. ¿Qué lugar ocupa el frío? Si hace algo, si hace algún ruido, al menos algo. No. Se ha terminado.